Buenas noches nuevamente, hermanos. Bienvenidos a esta segunda parte de la tercera semana del curso de Filosofía de la Educación Cristiana. Esta semana estamos revisando lo que serían los aspectos de la educación cristiana, ¿no? Teológicos. Ya vimos un poco acerca de la creación, de la religión del naturalismo, la evolución, que todo esto básicamente es un insulto a lo racional, ¿no? A lo que es verdaderamente ciencia. Bien, ahora avancemos un poco más y veamos cuál es la base bíblica, ¿no? La educación cristiana debe tener una meta, ¿no? Debe tener un fin, un punto focal. Y este punto es claramente Jesús. Toda la Biblia hace referencia a Jesús. Como un aspecto teológico, nosotros debemos saber definir de que la Biblia, su existencia por lo cual está hecha, nos apunta a Cristo, ¿no? La educación es la revelación de Dios, su carácter y su creación. En la Biblia nosotros encontramos quién es Dios, qué es lo que hizo y cuál es la voluntad que Él tiene para con el hombre. Entonces, si nosotros vamos y empezamos a simplemente querer enseñar educación cristiana, pero sin tener un propósito y sin saber a qué apuntar, estamos apuntando a nada, ¿no? Entonces, acá tenemos un modelo canonical de la educación, el cual argumenta que toda enseñanza debe apuntar a Cristo, ¿no? Que Dios, a través de Jesús, es el foco de la educación cristiana. El modelo canonical proporciona una estructura general apropiada para la unidad y para el desarrollo curricular en general, que los otros modelos mencionados, ¿no? Narración, enunciados y metafóricos, desglosan y añaden sustancia, ¿no? A la estructura curricular básica, que un maestro guiado por el Espíritu Santo estará encarnado o demostrando la vida de Jesús en el aula. Entonces, este modelo canónico lo vemos incluso en la palabra de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento tenía tres divisiones: la ley, los profetas y los escritos. Y cada una de estas divisiones tenía implicaciones para la educación cristiana. La ley representa el consenso, ¿no? La ley básicamente nos muestra eh, lo que Dios determina para con el hombre. El conocimiento de la Torá es un don dado con firmeza porque es indudable, que, por lo cual Dios desea que lo conozcamos. Entonces, al enseñar una unidad, ¿no? Se debe ampliar esta idea y se deben incluir las 7 Cs, ¿no? En base a que todo parte en Cristo y todo parte en la Biblia. La creación, la corrupción, la catástrofe, la confusión, Cristo, la cruz y la consumación es básicamente el resumen de todo lo que es la Biblia. Luego tenemos la voz profética, ¿no? Que son la parte más significativa de la escritura. Y también tenemos a los escritos, ¿no? Como los salmos, proverbios, etcétera, que también ayudan a este tipo de modelo, pero en sí todo está apuntando a Cristo. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos diferentes formas que se pueden enseñar, ¿no? Aún incluso Jesús y los hombres de Dios usaban diferentes formas para poder enseñarnos, pero con un propósito claro, Jesús, obviamente. Entonces, eh, todo, todo aquel, es, todo aquel modelo o toda aquella forma de que nosotros podamos enseñar es válida, ¿no? La Biblia misma, ¿no? A través de la estructura canonical y de las metodologías usadas por el Señor y los hombres de Dios, usa una amplia variedad de métodos y de enseñanza, ¿no? Entonces, en la Biblia hay muchas formas. Jesús usaba parábolas eh, en cuanto a poder enseñar una verdad, ¿no? Divina. Ahora, basándonos en eso, hermanos, que tenemos que partir desde que hay un foco, hay algo a lo que apunta todo, que es Cristo. Entonces, necesitamos nosotros poder decir que
la educación es, por lo tanto, con la ética, van de la mano, ¿no? La filosofía, métodos y contenidos de la educación pública son humanistas y ya hemos visto que son hostiles a la verdad en casi todos los puntos, ¿no? Entonces, muchos cristianos empezaron a darse cuenta de la verdadera educación cristiana que está basada en la palabra de Dios, y esta asimismo va de la mano con la ética, va de la mano en cuanto a lo que es correcto y lo que es bueno. Entonces, la posición que tenemos en el tema de la ética, ¿qué parte ocupa la ética en el currículo promedio de las escuelas cristianas? Una educación cristiana, una, esta parte importante de la vida en la cual se enseña, no, enseñamos desde pequeños a nuestros niños a poder comportarse correctamente, ¿no? Entonces, es parte, y el mismo Señor y la misma palabra de Dios nos muestra que debe ser de esta forma. Entonces, la ética viene de la palabra griega que significa moral, ¿no? La moral son principios o normas de conducta que definen la diferencia entre el bien y el mal. Porque en la palabra de Dios, como lo mencioné hace un momento, encontramos lo que es Dios, su persona, sus obras y la voluntad para con el hombre. Y ahí vemos a la ética, ¿no? En cuanto a la educación, que era necesaria. Ahora, si avanzamos un poco, y algo que sí me gustaría recalcar es que en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, ¿no? La enseñanza es algo que Dios hace directamente a través de un agente o una persona. Entonces, Dios es el que nos da esta habilidad de poder enseñar. Toda enseñanza, en última instancia, es la obra de Dios. Un creciente conocimiento de esta realidad produce en nuestro corazón un profundo temor y anhelo de Dios. Entonces, el enseñar, el aprender esta tercera semana que estamos viendo nuestros aspectos teológicos, podemos nosotros ir y poder reconocer que la enseñanza es parte de Dios, ¿no? Es algo que Dios nos da para que nosotros podamos usarlo. Ahora sí, hablando acerca de qué es la verdad, ¿no? Entonces, hemos visto que la verdad muchas veces ha sido atacada, ¿no? Regresando a lo que son los aspectos teológicos, ¿qué es verdad, no? Ya hemos visto acerca de que el fundamento, básicamente, para poder nosotros sustentar toda nuestra cosmovisión, empieza en Génesis 1:1, empieza desde el principio, desde la creación. Hemos visto también que no podemos tener y definir qué es bueno, qué es correcto, qué es ético, si es que no tenemos a la palabra de Dios. Y en este punto también vamos a decir qué es verdad, ¿no? ¿Quién define qué es verdad? ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿No? Entonces, para algunos afirman y dicen que no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo. Eso ya es un absoluto, ¿no? Es incoherente con la afirmación que estás dando. Entonces, la relatividad, ¿no? ¿Qué es la relatividad? Luego de la modernidad vino la exaltación de la razón, de la ciencia y del progreso. Entonces, la atención pasó de lo sobrenatural a lo natural, de muchos misterios de la vida fueron descubiertos y el orden del cosmos parcialmente comprendió, se elimina la necesidad de Dios. El progreso fue exaltado y nada parecía estar fuera del alcance de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología. Los lugares de culto se mudaron de las catedrales a las aulas, a los laboratorios y a los microprocesadores. Así pues, en la búsqueda de una guía para la vida, el hombre consiguió su autonomía para conocer la verdad sin estar sujeto, como antes, a la autoridad que venía por parte de Dios. Entonces, la relatividad nos dice que no hay verdades absolutas, la verdad es relativa, ¿no? Estas ideas ya empezaron incluso desde mucho antes, ¿no? Con Pitágoras,
filósofo griego del siglo V, ¿no? Que afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, pero más adelante con el Renacimiento, con la Ilustración, se empiezan a dar más direcciones directas para este tipo de enseñanza, que no hay verdades absolutas. ¿Qué es verdad? ¿No? Y la verdad nosotros sabemos que está en la palabra de Dios. Ahora, la consecuencia de este importante cambio, de este acercamiento intelectual a la verdad que abunda en nuestro alrededor, ¿qué consecuencias nosotros encontramos luego de esta posmodernidad, luego de esta relatividad, ¿no? Algunas consecuencias es que hay una confusión moral, ¿no? No sabemos qué es correcto, qué sí, qué no, ¿no? Una confusión religiosa. Aparentemente todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios, y hay un vacío existencial en el cual, despojados del norte para nuestras vidas, no tenemos propósito, ni un plan, ni una meta a seguir, ¿no? Ahora, ¿qué problemas trae el relativismo? El relativismo, el decir que no hay una verdad absoluta, ¿no? El relativismo plantea una contradicción inevitable. Cuando una persona dice que todo es relativo, ya está hablando de un carácter absoluto, ¿no? Imposibilidad de la ética del relativismo. ¿Es posible una ética sin Dios? Las personas buscan y creen querer tener y querer defender incluso sus derechos. Pero ¿es posible una ética sin Dios? No, no es posible porque Él es el que nos da, ¿no? Él en su palabra nos dice, Él nos, por medio de su palabra, nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos saber. La imposibilidad social del relativismo. Entonces el relativismo lleva al caos y a la anarquía. Cada persona o grupo basaría su comportamiento en aquello que ha evaluado como correcto, aun cuando no lo sea para los demás. Entonces, es una imposibilidad teológica. No estamos viendo de imposibilidades acerca de lo que es el relativismo, el problema del relativismo, ¿no? Porque, como nosotros podemos decir, es incorrecto que tú digas que no hay verdades absolutas y que todo es relativo, porque ese mismo ya he enunciado, ya es un absoluto. Es imposible que tú puedas decir que no hay verdades absolutas porque ¿dónde entra la ética? ¿Qué define qué es correcto y qué no? Básicamente esa elección personal, ¿no? Entonces, respecto a la sociedad, a lo social, ¿no? Tus gustos, tus preferencias pueden llevarte a la anarquía o a un caos, ¿no? Y una imposibilidad teológica. Entonces, eh, si la verdad es relativa, todas las religiones llevan a Dios, del mismo modo que en la antigüedad todos los caminos llevaban a Roma. En este punto, la frase clave es pluralismo religioso. Esto no significa simplemente la sana y pacífica convivencia de los diferentes credos, sino que se entiende por la aceptación de todas las religiones como igualmente verdaderas. Y esto es un error lógico, una falacia. Cuando un cristiano expresa su convicción de la verdad en sus creencias y repitiendo lo que el mismo Jesús dijo, confiesa que el Hijo de Dios es el único camino a Dios, porque Él dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos, solo hay un camino, ¿no? Entonces, por allí es que nos basamos a que el relativismo no trae nada bueno. Ahora, solamente para seguir avanzando, necesitamos entonces, en este sentido, tener una conciencia transformada. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice en la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presta atención y márcalo en tu Biblia, dice que es vuestro culto racional, es algo que tiene sentido. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Libro de
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ¿no? Encontramos en su palabra, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por último, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. En su palabra encontramos que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para poder nosotros definir y llegar en cuanto a nuestros aspectos teológicos, mientras muchos miembros de la Iglesia continúan apreciando sus creencias en Dios y aún en una doctrina teológica, no sienten eh, participar de opiniones y prácticas que han sido moldeadas por el modernismo y posmodernismo. Muchos hermanos nuevos que lleguen a la iglesia van a venir con estas ideas, ¿no? Posmodernas de la relatividad, por ejemplo, lo último que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? Que la cosmovisión bíblica, la enseñanza, esta filosofía, como ya hemos visto, empieza en casa, es la educación cristiana. Entonces, regresando al concepto de las primeras semanas, es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Nosotros podemos enseñar y decir, pues bien, desde una perspectiva bíblica, esto es lo que Dios dice, ¿no? La base, el fundamento es la creación y el punto a lo que todo apunta es Cristo, ¿no? El foco es Cristo. Entonces, eh, ¿cómo nosotros debemos ahora tener esta conciencia bíblica? Nuestra manera de pensar, la cosmovisión que tenemos del mundo, se debe ver en nuestra práctica, ¿no? No solamente basta con creerlo o decir que creemos en esto, sino que tenemos que hacer la diferencia en que esto sea demostrado. Entonces, si el objetivo de la escolaridad cristiana es inculcar una conciencia bíblica en la mente y corazón de los hijos de padres cristianos, entonces valdrá la pena bosquejar muy brevemente aquí los elementos principales de tal conciencia. La mente cristiana comienza con el reconocimiento del Dios viviente, cuya soberanía se extiende sobre todo el alcance de la conciencia humana y de la realidad misma. Cree en una creación a partir de la nada como el verdadero informe del origen de todas las cosas, ¿no? Perpetúa la antigua idea hebrea de que hay progreso en la historia alcanzando su punto culminante en la encarnación de Cristo y una conclusión en su retorno personal y el establecimiento visible del reino de Dios redimido. La mente cristiana concibe a los humanos como criaturas hechas a semejanza de Dios y capaces de sustentar relaciones sociales con Dios y sus semejantes. La verdad es realmente una persona, Jesucristo, quien se complace en revelarnos a Dios a través de los diversos aspectos de la creación. No hay dos clases de verdad, secular y espiritual. La primera, la secular, accesible a cualquier humano racional, y la segunda, dependiente de la revelación de Dios en la Biblia, abierta a los humanos por el Espíritu Santo. Así, la mente cristiana niega la posibilidad de una diferencia entre la verdad secular y verdad espiritual. El conocimiento no está limitado a lo que puede ser comprobado científicamente. El conocimiento involucra un anhelo de parte de Dios de ser conocido en y a través de la creación que Él sostiene. La comunidad, que es negada por el posmodernismo como una irrealidad, se encuentra en una verdadera forma en la que la Iglesia de Cristo, donde sus discípulos se unen a Él y unos a otros por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, la perspectiva multicultural del posmodernismo desemboca solamente en el tribalismo y en la contradicción de cualquier correlación entre los diversos pueblos de la raza humana. El cristianismo, por otra parte, celebra la unión de personas y de toda tribu, y lengua y nación, una unión creada por la morada del Espíritu Santo y la infusión del amor en Cristo. Entonces, implicaciones para terminar educativas de una conciencia alternativa. Número uno, da un significado completamente nuevo
de los así llamados hechos de, por ejemplo, la ciencia. La tarea de la escuela cristiana es ayudar al niño a darse cuenta que aún los estudios corrientes, puestos que se revelan a Dios, son ocasiones para responderle. Ninguna parte de la vida está aislada de Dios. La forma de tratar con la tecnología es otro punto en el que puede verse lo distintivo del enfoque de una escuela cristiana. Esto instruirá a sus estudiantes en la tecnología moderna tanto como estén dotados para recibir tal instrucción. Algunas conclusiones. En respuesta al desafío tanto del modernismo como del posmodernismo, nuestra meta debe ser inculcar otra clase de conciencia entre los estudiantes de las escuelas cristianas, de forma que los conduzcan a una cultura cristiana renovada. La creación pertenece a Dios. El objetivo de la escolaridad cristiana es una exploración de la creación que profundiza el conocimiento que el estudiante tiene de Dios y su respuesta en el servicio a Dios. Los niños y toda persona necesita saber que se les ayude a explorar la creación de Dios, ¿no? Por las avenidas para las cuales los califican sus dones, ¿no? El conocimiento de Dios en y a través de la creación es lo que realmente importa, y los estudiantes deben recibir ayuda para explorar la creación siguiendo el lineamiento de sus propios dones. Entonces, toda la comunidad educativa disfrutará el develar de todos los dones de una manera tal que reconozca el valor de cada uno y se promueve el crecimiento del amor cristiano hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, de esta manera, hermanos, terminando esta tercera sección respecto a los aspectos teológicos, para resumir, necesitamos entender que todo parte en base a la creación, que con Dios de nuestro lado podemos nosotros decir que es posible una ética, ¿no? Si no, no tendría qué es bueno, qué es malo, la verdad misma, ¿no? Que es Cristo. Es el tema de la Biblia, ¿no? La educación cristiana apunta a algo, lo cual es Cristo. Y por último, nosotros debemos guiar esta cosmovisión y enseñarla en las iglesias, a nuestros hijos, en donde nos toca enseñar y compartir esta forma de ver al mundo. En la última sección vamos a ver cómo es que se integra todo, ¿no? Cómo es que la Biblia, que es el instrumento de integración, va a hacer que todo tenga un hilo, ¿no? Que no está separado realmente. La historia, la ciencia, las matemáticas, la literatura, la antropología, la psicología, la filosofía, ¿no? Todo en realidad parte de uno mismo, ¿no? Y lo vamos a ver en esta última semana de cómo es que la Biblia se encarga de integrar todo esto, ¿no? Todas estas ciencias y conocimientos, porque nace de allí, todo parte acerca de la Biblia, ¿no? Y de Dios, que es el creador de todo. Entonces, ya lo vamos a ver en esta siguiente semana acerca de lo que es la Dios y los aspectos integracionistas. Entonces, hermanos, solamente antes de despedirme, recordarte algunas tareas en cuanto a tu producto integrador, este que ya sería el tercero. Para este tercer producto integrador, solo te estoy añadiendo una pregunta más, ¿no? Para que tú puedas evaluar respecto a las anteriores preguntas, ¿no? Entonces, en el producto integrador se te pide que en primer lugar le pongas una carátula o el nombre, ¿no? Que usted lo elija, ¿no? El que crea usted conveniente para lo que usted ha respondido. Una introducción general por todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Tanto la importancia de la filosofía en la educación, tendencias alarmantes, ¿no? Fortalecimiento del hogar cristiano, la educación cristiana en el hogar y en la iglesia, y de la realidad a la relatividad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del relativismo? Entonces, como ya hemos visto todo esto, usted póngale un título adecuado a su trabajo, ¿no? Por ejemplo, podría
ponerle, ¿no? Creando una filosofía de educación cristiana, ¿no? O cómo tener una educación cristiana bíblica. No sé, se me ocurre. Ya entonces en la introducción usted puede poner las palabras que usted crea convenientes en base a todos estos temas, ¿no? Que hablan acerca de la educación cristiana. Para esta semana solamente debe responder esa última pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del relativismo? Lea usted ese artículo que esté allí y responde esta pregunta. Y al final, conclusiones, ¿no? Para estas conclusiones, más que volver a citar los, los textos que ya quizás los puso en el desarrollo, les sugiero poner más versículos y pasajes bíblicos, ¿no? Que sustenten lo que usted está diciendo. Entonces, eso sería todo, hermanos, en cuanto a esta semana. Que Dios lo bendiga y cualquier cosita, estoy para servirles. Entonces, nos vemos, hermanos, hasta la próxima semana.